Comenzaremos esta presentación definiendo lo que es una prótesis parcial removible. Este es un aparato removible que tiene como objetivo reemplazar las piezas dentarias naturales perdidas y sus partes asociadas, y esta va a estar sujeta a piezas dentarias en boca o a mucosa circundante. Dentro de los tipos de prótesis parcial removible podemos mencionar de acuerdo a su material, de acuerdo a su soporte y de acuerdo a la manera de retenerse. De acuerdo al material, pueden ser acrílicas, metálicas, ya sean aleaciones de níquel-cromo o cromo-cobalto, o combinadas. De acuerdo a su soporte, pueden ser mucosoportadas, dentosoportadas o dentomucosoportadas. Las mucosoportadas son aquellas que se apoyan fundamentalmente, como su nombre lo indica, en la mucosa oral. Aquí las fuerzas oclusales ejercidas van a ser transmitidas directamente al hueso alveolar a través de la mucosa alveolar. Un ejemplo de estos pueden ser las prótesis parciales removibles de acrílico, ya que estas no presentan un lecho de apoyo o soporte. Las dentosoportadas son aquellas que se apoyan fundamentalmente en los dientes remanentes. Aquí las fuerzas oclusales van a ser transmitidas al hueso a través de los dientes pilares y se presentan en clase 3 y clase 4 de las prótesis parciales removibles. Y por último, las dentomucosoportadas son aquellas que descansan en los dientes en la mucosa oral, es decir, que las fuerzas oclusales van a ser compartidas o distribuidas en los dientes pilares seleccionados y la mucosa oral. Y estos se presentan en clase 1 y clase 2 de las prótesis parciales removibles. Por último, de acuerdo a la manera de retenerse, estos pueden ser con ganchos y alaches de precisión. Retención. Es la propiedad que tienen las prótesis para que no se produzca su extrusión y por tanto su desestabilización en el sentido vertical. Es decir, que es la capacidad de dichas prótesis de oponerse a las fuerzas de tracción. Soporte. Es la propiedad que tienen las prótesis para que no se produzca su impactación sobre las estructuras de apoyo, como fibromucosas y el hueso subyacente. Es decir, es la capacidad de dicha prótesis de oponerse a las fuerzas de compresión. La zona de soporte protésico o apoyo basal se va reduciendo a medida que se reabsorbe el reborde residual. El apoyo oclusal del retenedor es el que principalmente cumple esta función. La estabilidad es la resistencia que aporta el retenedor al componente horizontal de fuerza. Esta función lo cumplen los elementos rígidos del retenedor, como lo es el cuerpo del retenedor, el brazo de oposición, los apoyos oclusales, los componentes menores y las placas de contacto proximal. La pasividad significa cuando el retenedor está en su sitio, sobre el pilar, es decir, que no debe ejercer ningún tipo de fuerza activa sobre él. La función retentiva solo debe ser aplicada cuando está presente una fuerza que desplace la prótesis de su sitio. La reciprocidad significa la fuerza ejercida sobre el pilar por el brazo retentivo del retenedor. Esta debe ser neutralizada por una fuerza lingual opuesta. Esta función la cumple el brazo recíproco o opositor, que no debe penetrar dentro de la zona retentiva. Existen tres tipos de palanca o tres tipos de generaciones, los cuales van a variar dependiendo del punto de aplicación o dirección de la potencia y resistencia con respecto al fulcro y sus componentes. Las tipo 1. En esta, el fulcro se encuentra entre la potencia y la resistencia. Esta se caracteriza porque la potencia suele ser mucho menor que la resistencia. Las tipo 2. En esta, la resistencia se encuentra entre la potencia y el fulcro. Esta se caracteriza porque la potencia siempre es menor que la resistencia. Las tipo 2. En esta, la resistencia se encuentra entre la potencia y el fulcro. Esta se caracteriza porque la potencia siempre es menor que la resistencia. Finalmente, las tipo 3. La potencia se encuentra entre la resistencia y el fulcro.
Se caracteriza porque la fuerza aplicada es mucho mayor que la resultante. Hola, mi nombre es Sabrina Carducci y les voy a explicar un poco sobre los 3 tipos de movimientos posibles de las palancas de la PPR, las cuales son el movimiento en un plano sagital, horizontal y frontal. El movimiento del plano sagital es una rotación alrededor de una línea de fulcro, la cual pasa por los dientes pilares más posteriores. En el plano horizontal es una rotación alrededor de un eje vertical, el cual está localizado cerca del centro de la arcada, y el movimiento en el plano frontal es una rotación alrededor de un eje longitudinal sobre la cresta residual. El polígrafo es un instrumento utilizado para determinar el paralelismo relativo entre dos o más superficies dentarias. Entre sus partes están la base, la columna vertical, el brazo, el vástago, el mandril, el instrumento de paralelización y la tabla de paralelización. Entre sus accesorios están los calibradores de retención, la cuchilla de cera, el marcador de carbono y el dispositivo para orientar el plano horizontal. Vamos a hablar de ecuadores. Una vez seleccionada la posición más favorable del modelo, se procede a marcar el ecuador dentario de cada uno de los pilares. El ecuador protésico con punta de lápiz de grafito. El ecuador dentario es la línea imaginaria que pasa por la zona más prominente del diente. La parte coronal representará la zona expulsiva, mientras que la parte más apical será la zona retentiva. Un ejemplo de esto lo podemos observar en la lámina, donde vamos a trazar el ecuador dentario en la parte más abultada o convexa del diente. Entonces, es la línea periférica que circunda la corona dentaria, pasando siempre a través de la zona de mayor convexidad o abultamiento de cada punto de la superficie coronaria. El ecuador dentario limita dos zonas en las coronas, una zona supraecuatorial que es funcionalmente expulsiva y otra zona infraecuatorial que es funcionalmente retentiva. En cuanto al ecuador protésico, corresponde a todos los ecuadores dentarios ante un eje de inserción determinado. Solo la punta del brazo retentivo debe llegar por debajo del ecuador dentario. En algunos casos es necesario efectuar tallados para subir o bajar dicho ecuador. La línea virtual que corresponde a la parte más prominente de todos los dientes y de las otras estructuras anatómicas de la arcada ante un eje de inserción determinado. Alivio es el que nos sirve para crear espacio entre la estructura y el modelo, llevándose a cabo debajo de los conectores de la barra lingual o en la zona donde los conectores mayores entran en contacto con los tejidos blandos. El bloqueo es el que se realiza para eliminar las áreas retentivas indeseadas en el modelo, utilizando la fabricación de una prótesis. Estos bloqueos se dividen en bloqueo paralelo, el cual se utiliza debajo de los conectores menores, en las retenciones de los tejidos blandos y en los espacios interproximales pequeños. Bloqueo contorneado es el que se utiliza en las superficies vestibulares o linguales, así facilitando la colocación precisa de los brazos de los ganchos prefabricados. Esto permite la mayor flexibilidad en el procedimiento y se utiliza como guía para colocar toda la longitud del gancho. Bloqueo arbitrario es el que se utiliza en las zonas menores críticas para evitar la invasión de tejidos blandos por parte del metal. En las zonas que se deben bloquear son los escalones donde se colocan los patrones de los ganchos, zona debajo de los conectores a fin de evitar la impactación de los tejidos blandos y las áreas que permitan fijar posteriormente la base de la prótesis de la estructura. Eje de inserción y remoción del aparato protésico. La vía de inserción es idéntica a la vía de remoción. Una cosita así. Lo único que se diferencian es en la dirección del movimiento. Debido a la posición tan alta del brazo retentivo, las fuerzas ejercen cerca del tercio oclusal,
haciendo daño, lo cual no pasaría si se ubicaran en el centro del diente.